que los mueva Él? En absoluto. En primer lugar, todo resultado sobrenatural de prácticas bíblicas viene solamente de Dios. Si una montaña se mueve, la movió Dios. Lo que hace es invitarnos a unirnos a Él al permitirnos exhalar un poderoso aliento del Espíritu. Lo que buscamos es ser guiados por el Espíritu Santo y discernir cuándo llevar a cabo ciertas prácticas. Dios es el único que debe iniciar las cuestiones de fe. Hebreos 12:2. Caminamos en una fe en la que Él nos invita según nuestro conocimiento activo de su palabra y en una vida de oración equilibrada. El mismo Jesús que les dijo a sus discípulos que le podían decirle a una montaña, trasládate de aquí para allá, también les enseñó a pedir en oración todo lo que necesitaban o deseaban. Juan 15:7. El común denominador es que ambas prácticas son formas en que creemos y por tanto hablamos. ¿Te ofendería si te dijera que yo no solo creo que Dios es increíble, maravilloso y fiel, sino también divertido? De hecho, opino que quienes sacan la fe de la vida espiritual han sacado la diversión de la vida. Pueden jugar sobre seguros si quieren, pero a mí me gusta vivir la vida como una aventura con Dios. He puesto todas mis esperanzas y toda mi fe en Él. No tengo absolutamente nada más de lo que asirme. Confío en Dios y su palabra con todo mi aliento y con cada gota de energía que tengo. Si Él me falla, he hecho el ridículo. Pero no me preocupa pensar que me vaya a fallar. No, no siempre he obtenido lo que he pedido, ni tampoco se han movido todas las montañas. El que confíe en Él nunca será defraudado. Romanos 9:33. Una parte fundamental de aprender a caminar en fe en nuestro viaje hacia y por la tierra prometida es aprender el lenguaje de la fe. En Números 13:26 a 14:4 se encuentra el relato del regreso de los espías israelitas que habían sido enviados a explorar la tierra que Dios le había prometido a su pueblo. En este pasaje se ve el poder de las palabras. No fue solo que los falsos rumores de unos cuantos se convirtieran en el murmullo de las masas, sino que a su vez esos murmullos llevaron a imaginaciones vanas. En cuanto esas palabras sin fe le rondaron un poco la mente, los hombres ya se veían muertos por la espada, y a sus esposas e hijos como botín de guerra. Es cierto que nuestras mentes alimentan nuestras bocas, pero no te equivoques. Nuestras bocas también alimentan nuestras mentes. Podemos llevarnos a nosotros mismos no solo la incredulidad, sino también a todo tipo de imaginaciones vanas. No pierdas de vista que esta misma gente había sido testigo de evidencias no pequeñas de que Dios es quien Él dice ser. Dios puede hacer lo que Él dice que puede hacer. Para todos menos para Josué y Caleb, Dios podía haber sido capaz de enviar 10 plagas, librarlos de los egipcios nada menos que con botín, dividir en 2 el Mar Rojo, ahogar después allí a Faraón y a su ejército, guiarlos por el día con una nube y con fuego por la noche, y alimentarlos con el maná del cielo. Pero no podía hacer nada contra esos molestos cananeos. Más avanzado el capítulo, Moisés le suplica a Dios que perdone los pecados del pueblo por su gran amor. La respuesta divina hace que se me ponga la carne de gallina. Me pides que los perdone y los perdono. Pero ninguno de los que me desobedecieron y me pusieron a prueba repetidas veces verá jamás la tierra que, bajo juramento, prometí dar a sus padres. Números 14:20 al 23. Si tú y yo queremos habitar y prosperar en nuestra tierra prometida, tendremos que deshacernos de informaciones falsas, palabras sin fe y murmuraciones negativas. Tú y yo debemos funcionar con toda la válvula de poder que Dios desea darnos. Una porción importante de ese poder incluye nuestra boca. Idealmente, nuestra fe se puede convertir en voz y nuestra voz se puede convertir en la clase adecuada de poder si estamos actuando en la voluntad de Dios. No tienes más que pensar en las muchas actividades que involucra la boca y en cómo nuestro discurso, bajo control de Dios, puede afectar eternamente las situaciones de la vida diaria.
No todas las conversaciones tienen que ser claramente espirituales para que Dios haga que afecten de forma positiva. A veces Dios nos concede su favor con personas a las que les impresionamos o afectamos porque Dios les dio poder a nuestras palabras, aun cuando el receptor no podía distinguir la diferencia. Fíjate en cada una de las siguientes situaciones y considera las oportunidades. Y piensa luego en la diferencia que podría hacer la intervención de Dios. Animar por teléfono a un amigo o a un compañero de trabajo en la oficina. Manejar una situación o persona difícil en el trabajo. Resolver un conflicto. Explicar una decisión o un concepto difícil. Hacer una presentación en clase o en el trabajo. Orar por alguien. Pronunciar una bendición sobre alguien. Dar clase. Aconsejar a alguien. Comunicarte con tu cónyuge. Enseñar a tus hijos. Hablar y conversar con tus hijos. Dar tu testimonio. Ser mentor o mentora de alguien. Charlar con alguien de otra generación. Charlar con alguien de una cultura totalmente distinta. Charlar con alguien que no conoce a Cristo. Testificarle a alguien sobre la fe en Cristo. Predicar. Invitar a alguien a aceptar a Cristo como Salvador. Alabar y adorar a Dios. La comunicación es la esencia de las relaciones interpersonales y las palabras son los medios más claros. Imagínate lo que podría pasar si permitiéramos que Dios asumiera autoridad sobre nuestra boca y nos infundiera su poder en nuestras palabras. Las Escrituras nos dicen que si las palabras de Cristo habitan en nosotros, el Espíritu Santo traerá con frecuencia resultados poderosos cuando oramos y decimos lo que creemos. Dios puede producir dichos resultados de forma y en momentos diferentes a los que nos imaginamos. Pero su palabra dice que su poder está en acción cuando oramos o hablamos en su nombre con fe. Si oramos con frecuencia y creemos y por tanto hablamos, pero nuestras palabras siguen produciendo poco fruto, quizá el estorbo podría ser una lengua no santificada. Al pensar en este potencial poder de obstrucción, recuerda, por favor, que nuestro objetivo es identificar y eliminar obstáculos que nos impiden practicar la voz poderosa que la palabra de Dios nos dice que podemos tener. El objetivo no es sentir culpa ni sentirnos fracasados. Cada vez que seamos confrontados por alguna verdad dura, los propósitos de Dios siempre son redentores. En el capítulo anterior cité varios pasajes de Santiago 3 concernientes a la lengua. Veamos otro ahora. Con la lengua bendecimos a nuestro Señor y Padre, y con ella maldecimos a las personas creadas a imagen de Dios. De una misma boca salen bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debería ser así. ¿Puede acaso brotar de una misma fuente agua dulce y agua salada? Cuando Cristo les dio poder a sus discípulos para hablar con su autoridad y obtener ciertos resultados, consideró que la lengua era un instrumento. El músculo en sí no tiene poder sobrenatural, pero el Espíritu Santo infunde poder por medio del instrumento. Del mismo modo, cuando creemos y por eso hablamos, 2 de Corintios 4:13, el Espíritu Santo puede usar nuestra lengua como instrumento de poder sobrenatural y producir resultados sorprendentes, ya sea inmediatamente o a largo plazo. Sin embargo, no es probable que Dios le infunda poder regularmente a un instrumento que también se usa para objetivos contrarios. Dejemos que el Espíritu Santo nos advierta de ciertos malos usos de la lengua que pueden difuminar grandemente su efectividad espiritual. Chisme, mentira, blasfemia y lenguaje sucio, perversidad, rudeza, falta de amabilidad o de respeto, críticas, secretos desvelados, espíritu negativo y de queja, humor humillante o de mal gusto que incluye chistes de mal gusto, mal uso del nombre de Dios. Los costos del mal uso del nombre de Dios son probablemente incalculables. No me refiero solo a tomar en vano el nombre de Dios, sino también a usarlo demasiado libremente, o de manera inapropiada o muy informal. Querido amigo, por muy rebelde que sea la lengua o muy habitual nuestro problema, Dios puede santificarlos y hacer de ellos una vasija de honor y poder. En esta próxima declaración me gustaría poder subir el volumen.
Así que te voy a pedir que lo oigas bien. No hay ningún pecado, por muy agradable, reconfortante o habitual que sea de momento, digno de que nos perdamos lo que Dios tiene para nosotros. El pecado puede costarnos sin ninguna duda nuestro destino terrenal. Sí, incluso los pecados de nuestras bocas. Lucas 6:45 dice, de lo que abunda en el corazón, habla la boca. Una lengua rebelde es síntoma de un corazón rebelde. En diversas ocasiones y de diversas formas, todos nosotros hemos bendecido en un instante y maldecido al siguiente. Puede que la falta de constancia sea normal, pero también es bastante costosa. Para un cambio permanente hace falta oración y decisión, porque los malos hábitos no se rompen fácilmente, pero los beneficios son enormes. La dependencia diaria de Dios desarrolla una intimidad sin par, y una boca limpia destapa una importante cañería de poder divino. Y lo que es más, vivir con menos pesares por palabras pronunciadas precipitadamente es verdadera libertad. El camino de Dios siempre es el camino de la libertad. El potencial de la lengua para causar estragos es asombroso, pero también lo es su potencial para cosechar cosas celestiales aquí sobre la tierra. Podemos tener la seguridad de que tanto Dios como Satanás están compitiendo por tener la autoridad en nuestra boca. La mayor amenaza para el enemigo es un creyente con la palabra de Dios viva y activa en su lengua, aplicada rápidamente a toda situación. Conozco un lugar maravilloso al que podríamos ir para consagrarle nuestras bocas a Dios. Acompáñame a la gloriosa escena descrita en Isaías 6, 1 al 8. El año de la muerte del rey Usías, vi al Señor excelso y sublime, sentado en un trono. Las orlas de su manto llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno de los cuales tenía 6 alas. Con 2 de ellas se cubrían el rostro, con 2 se cubrían los pies, y con 2 volaban. Y se decían el uno al otro, Santo, Santo, Santo es el Señor Todopoderoso, toda la tierra está llena de su gloria. Al sonido de sus voces se estremecieron los umbrales de las puertas y el templo se llenó de humo. Entonces grité, ¡ay de mí que estoy perdido! Soy un hombre de labios impuros y vivo en medio de un pueblo de labios blasfemos. Y no obstante, mis ojos han visto al Rey, al Señor Todopoderoso. En ese momento voló hacia mí uno de los serafines, traía en la mano una brasa que, con unas tenazas, había tomado del altar. Con ella me tocó los labios y me dijo, mira, esto ha tocado tus labios, tu maldad ha sido borrada y tu pecado perdonado. Entonces oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Y respondí, aquí estoy, envíame a mí. Tenemos más en común con el antiguo profeta Isaías de lo que reconocemos. Tu lengua, al igual que la mía, ha sido mal empleada infinidad de veces. Y también vivimos entre un pueblo de labios impuros. Al igual que a Isaías, Dios quiere enviarnos a ti y a mí a nuestros respectivos mundos en su nombre. El instrumento que puede usar con mayor potencial en cada una de nuestras vidas es la lengua. No todos somos llamados a hablar en público, enseñar o predicar, pero sí somos todos llamados a usar nuestras bocas para glorificar su nombre. Recuerda una vez más cuántos mandatos de Cristo en el Nuevo Testamento tienen que ver con la lengua. Se nos ha llamado a compartir las buenas nuevas de Jesús con los perdidos y a dar nuestro testimonio cada vez que tengamos oportunidad de hablarle a otra persona de nuestra esperanza. Se nos ha llamado a orar. Se nos ha llamado a discipular a otros, enseñando la palabra de Dios y sus caminos. Se nos ha llamado a animar al débil y al desesperado. Y, amados amigos, también se nos ha llamado a hablarles a algunas montañas y decirles, ¡muévete! Hay demasiado poder en juego como para seguir cultivando una boca inconstante y no consagrada. El desafío que constituye una lengua domada es tan grande que tenemos que tener la sabiduría de dedicarle atención diaria en la oración. Por medio de la oración y de la palabra de Dios, vayamos al trono de la gracia, igual que hizo Isaías. En la asombrosa escena de la visión de Isaías, lo más importante es el altar del que fue tomada la brasa.
Estoy convencida de que el poder otorgado por Dios para que las brasas purgaran y repararan provenía de la sangre del sacrificio presentado en el altar. La palabra de Dios nunca se aparta del concepto de que toda remisión de pecados proviene del derramamiento de sangre en sacrificio. Jesucristo llenó de gracia la tierra llena de pecado para ofrecerse Él mismo como el sacrificio perfecto y para cumplir todos los requisitos de la ley de una vez por todas. Gloria a su nombre. Ya no necesitamos más actos reparadores, pero sí necesitamos desesperadamente la obra continua de la santificación. Hoy día, tú y yo estamos ante el mismo trono al que se acercó el profeta Isaías en su gloriosa visión. Dios es igual de santo, igual de excelso y elevado. Pero el autor de Hebreos nos dice que como tenemos a Jesús como gran sumo sacerdote, nos podemos acercar con valentía al trono de la gracia. La misma gracia que salva también santifica. De una u otra forma, también nosotros somos un pueblo de labios impuros, e indudablemente vivimos en medio de un pueblo de labios impuros. Dios nos está llamando a una nueva consagración y a una disposición a alejarnos del mal uso de la lengua. Hoy puede ser ese día. Permanece con Él en el altar. Realiza tu confesión y petición. Me gustaría reunirme contigo en medio del lecho del río para tomar varias piedras y levantarlas como monumentos conmemorativos. Tú y yo quizá necesitamos un poquito de motivación para seguir adelante. De forma apropiada encontraremos esa motivación incrustada como una roca sólida justo en medio del Jordán. Imagínate la escena a medida que lees Josué 4 al 8. Josué reunió a los 12 hombres que había escogido de las 12 tribus y les dijo: vayan al centro del cauce del río hasta donde está el arca del Señor su Dios, y cada uno cargue al hombro una piedra. Serán 12 piedras, una por cada tribu de Israel, y servirán como señal entre ustedes. En el futuro, cuando sus hijos les pregunten, ¿por qué están estas piedras aquí?, ustedes les responderán: el día en que el arca del pacto del Señor cruzó el Jordán, las aguas del río se dividieron frente a ella. Para nosotros, los israelitas, estas piedras que están aquí son un recuerdo permanente de aquella gran hazaña. Los israelitas hicieron como Josué les ordenó, según las instrucciones del Señor. Todas las órdenes de Dios sirven a un gran propósito, aunque a veces luchemos por discernirlo. Josué 4:7 explica por qué los israelitas tenían que tomar 12 piedras de en medio del río Jordán. Estas piedras que están aquí son un recuerdo permanente de aquella gran hazaña. Dicho con otras palabras, Dios y los hijos de Israel estaban a punto de compartir una experiencia que Él quería que no olvidaran nunca. Dios nunca olvida las promesas que nos hace. A su vez, Él quiere que sus hijos nunca olviden su fidelidad divina para cumplirlas. Una y otra vez en las Escrituras se le dice al pueblo de Dios que recuerde de forma activa todo lo que Él ha hecho a su favor. Una motivación poderosa para creerle a Dios en nuestro presente es recordar intencionadamente cómo ha obrado en nuestro pasado. El Salmo 77, 11 al 12 dice: prefiero recordar las hazañas del Señor, traer a la memoria sus milagros de antaño. Meditaré en todas tus proezas, evocaré tus obras poderosas. Si estás dispuesto a participar, te voy a pedir que te unas a mí al personalizar las palabras del salmista y aplicar su referencia histórica de antaño a tus propios antaños personales. Vamos a volver la vista atrás y a ver los tesoros que podemos encontrar a veces incluso en medio de los escombros. Como si fueras un detective, comienza por buscar huellas dactilares visibles de tu Dios invisible, intercaladas a lo largo de tu vida. Amado amigo, Dios ha estado allí todo el tiempo, incluso antes de que tú lo reconocieras como Salvador. Él es el Dios infinito, eterno, omnipresente, que corteja hacia su corazón a aquellos a quienes atraerá a sí. Ya es hora de pensar en recuerdos positivos, queridos amigos, recuerdos que edifican. Reflexiona en lo que dice una enciclopedia mundial sobre los recuerdos. La memoria es una parte fundamental del proceso de aprendizaje. Sin ella, sería imposible aprender. Si su cerebro no recordara nada del pasado, usted sería incapaz de aprender cosas nuevas.
Todas sus experiencias se perderían tan pronto como terminaran y toda situación nueva sería totalmente extraña. Sin memoria, usted tendría continuamente las mismas experiencias por primera vez. La memoria enriquece la vida con los placeres de recuerdos felices, además de con las penas de los tristes. Imagínate todas las implicaciones espirituales de una memoria activa en nuestro caminar con Dios. Sin duda alguna, la memoria es parte fundamental del proceso de aprendizaje y también es parte fundamental del proceso de edificación de la fe. Vamos a reclutar la ayuda del Espíritu Santo para recordar actos de la fidelidad de Dios hacia nosotros durante nuestra vida. El Espíritu Santo es el bendito recordador. Nuestro propósito no es provocar recuerdos dramáticos incrustados profundamente en la memoria, sino acelerar los recuerdos de la fiel provisión de Dios y de su presencia revelada a lo largo del camino. Por favor, trata de pasar algún tiempo en oración durante los próximos días, incluso semanas si es necesario, con el objetivo de recordar a Dios. Pídele que haga que su Espíritu Santo te recuerde las obras de Jesús a lo largo de tu vida. Su presencia, su actividad y muchas de las cosas que te ha enseñado y revelado a lo largo de nuestro viaje. Amado amigo, seamos o no capaces de descubrir evidencias palpables, podemos estar seguros de que Dios fue fiel incluso cuando nosotros no lo fuimos. Segunda de Timoteo 2:13. Espero que las siguientes sugerencias provoquen algunos recuerdos vívidos y te ayuden a ordenar tus pensamientos. En el margen izquierdo de una línea cronológica registra el día de tu nacimiento. Recuerda que Dios ya estaba obrando en tu vida antes de que nacieras. Así que si sabes algo importante que sucedió en tu línea familiar para darte una herencia de fe, regístralo con palabras o frases breves en el margen que hay delante del punto. Registra todo lo que podría considerarse una invitación a una vida de fe. Al final de la línea cronológica, pon unos puntos suspensivos. Los puntos suspensivos obviamente representan tu futuro. Antes de los puntos suspensivos, anota tu edad actual, además del mes y año en que estás leyendo este libro para poder datarlo como el presente. Para ayudarte a ordenar tus ideas, divide la línea cronológica en 5 segmentos. Toma tu edad actual y divídela por 5, y después anota la edad, por lo menos aproximada, que tenías en cada uno de esos segmentos. Si has aceptado a Cristo como Salvador, marca en la línea cronológica el momento en que te hiciste cristiano y señálalo con una cruz. Durante los próximos días o semanas, rellena la línea cronológica con sucesos significativos o movimientos obvios e intervenciones de Dios que, vistos retrospectivamente, han resultado fundamentales para tu futuro camino de fe. Los 5 segmentos de edades te deberían ayudar a ordenar tus pensamientos a medida que recuerdas esos períodos de tu vida. Representa los sucesos significativos o los actos fieles de Dios poniendo puntos en la línea e identificándolos con palabras o frases puestas encima. Considera que esos puntos son como tus monumentos conmemorativos, como las piedras sacadas de tu Jordán. Tus piedras entonces han de representar marcas espirituales de cualquier cosa significativa que al fin y al cabo te llevó por una senda de fe. Más que nada, esta línea cronológica es tuya. Diséñala de la forma que mejor te parezca. Amado amigo, tú tienes una historia. Cuando hayas registrado tu historia con Dios en esta línea cronológica, quizás quieras hacer más. Y narrar esos sucesos con un registro escrito. Eso es decisión tuya. La cuestión es que hayas creado recuerdos con Dios. Ojalá permanezcan como piedras conmemorativas no solo para ti, sino también para tus descendientes espirituales. Si el futuro parece duro, vuelve la vista atrás y mira las piedras levantadas, y recuerda una vez más, Dios siempre te es fiel. Tenemos la oportunidad de reunirnos en un lugar estratégico y mi oración es que resulte significativo para cada uno de nosotros. Acompáñame a Gilgal. La tendencia de Dios a hacer las cosas en el momento justo se ejemplifica bellamente en la primera verdadera ocupación de la tierra prometida por parte de Israel. No es casualidad que los israelitas atravesaran el Jordán y acamparan en Gilgal justo a tiempo para celebrar la Pascua. Israel cruzó el Jordán y acampó en Gilgal, el día 10 del mes primero, un aniversario muy importante.
En Éxodo 12, Dios les había dado instrucciones a los israelitas, que eran esclavos, sobre cómo prepararse para esa primerísima Pascua, precursora de su liberación. 40 años más tarde, los israelitas salieron del Jordán en ese día conmemorativo. 4 días más tarde, los israelitas celebraron la primera Pascua en la tierra prometida. No creo que sea casualidad el nombre que la palabra le da al lugar de su primer campamento, Gilgal, que significa círculo o rueda. Creo que Gilgal podría representar el lugar donde el pueblo hebreo completó su ciclo. Dios estratégicamente programó el cruce del río en el aniversario de los preparativos para la primera Pascua, como diciendo, intentémoslo de nuevo. El momento elegido por Dios suponía una tarea repetida para los israelitas, y esta vez la cumplieron bien, ya que después de obedecerle por medio de la circuncisión, el Señor dijo, «Hoy les he quitado de encima el oprobio de Egipto». Me atrevería a sugerir que Gilgal es un lugar importante para que tú y yo también vayamos con Dios. Considera que tu Gilgal personal es el lugar donde suceden 2 hechos altamente significativos. Primero, Dios completa tu ciclo y rompe todo círculo vicioso de fracaso. Segundo, Dios te quita el oprobio. Hablemos primero de círculos viciosos y de cómo completar un ciclo y volver al punto de partida. Todos los creyentes necesitamos segundas oportunidades. Algunos necesitamos montones. Dios mira nuestros corazones y sabe si de verdad deseamos ser diferentes o si solo estamos hablando por hablar. Cuando por fin llega un cambio duradero, una de las cosas más sanadoras es la evidencia de que se está rompiendo el ciclo. Puede que sigamos con las mismas luchas, ya viejas, pero estamos tomando algunas decisiones que son nuevas. Sabemos que Dios está completando nuestro ciclo cuando nos volvemos a encontrar con la misma encrucijada donde anteriormente nos equivocamos tanto, pero esta vez optamos por tomar otro camino. A orillas del Jordán, la nación de Israel se enfrentó a una tarea repetida. Era imposible mirar las aguas amontonadas a los lados y no acordarse de lo que había pasado 40 años antes, cuando eran niños. Ya se habían enfrentado una vez a una situación como esa. Cuando observaron la primera Pascua, el Mar Rojo se interponía entre ellos y la libertad. Dios dividió esas aguas imponentes y los israelitas pasaron por tierra seca, pero terminaron en un desierto de incredulidad. Junto al Jordán se les dio una nueva oportunidad por medio de aguas divididas. Podían quedarse en el desierto o continuar por fe hacia su tierra prometida. Al elegir creer, tomaron la decisión correcta, en el momento justo para observar la Pascua de forma victoriosa. Se rompió el círculo vicioso y un ciclo nuevo los condujo hacia su destino. ¿Tú eres como yo? ¿Has pasado gran parte de tu vida en un círculo vicioso? Quizá nos resulte más fácil reconocer nuestros propios ciclos personales si tomamos a Israel como ejemplo. Las Escrituras afirman claramente que toda la gente ha sido esclavizada por el pecado. Podemos ser esclavos por todo, desde una incredulidad insistente hasta una timidez que nos roba la victoria, pasando por todo tipo de adicciones, compulsiones físicas o sexuales. La esclavitud es todo lo que te mantiene alejado del destino que te ha ordenado Dios y del cumplimiento de sus promesas terrenales para ti. En cada ciclo, quizá muchos de nosotros hemos tenido cada vez más algún tipo de liberación. Está claro que los creyentes en Cristo han sido liberados de la esclavitud al pecado. Pero por desgracia, los cristianos también pueden pasar por áreas de cautiverio mucho después de su conversión. Pasemos al siguiente paso del ciclo. Toda persona que haya sido liberada de algún tipo de atadura también ha pasado por épocas de prueba. En el capítulo anterior hablamos sobre recordar u olvidar a Dios. Lo que decidamos hacer pertenece a este segmento del ciclo. Sea que olvidemos o no la fidelidad de Dios para con nosotros, esa va a ser una de las pruebas seguras a las que nos vamos a enfrentar. Yo creo que Dios sigue probándonos en cierta área hasta que la probamos. A veces incluso parece insistir en que lleguemos a la nota máxima. Pero al fin y al cabo, la forma en que sigue el ciclo se basa en una de 2 cosas. ¿Prevalece la falta de fe o prevalece la fe?
La palabra prevalecer es importante porque hay muy pocos cristianos que actúan totalmente en los extremos de falta de fe o de fe inquebrantable. Dios no está sentado en su trono con un matamoscas, preparado a darnos un golpe al primer indicio de duda. Se nos ha llamado a hacer algo mucho más elemental, caminar por fe. Lo que Dios mira con mayor frecuencia es lo que prevalece en nuestras vidas. Si prevalece la falta de fe, vamos a estar repitiendo el ciclo de derrota. Quizás sean situaciones diferentes, pero el modelo es el mismo. Si